Eh, Muy buenas noches. Eh, Vamos a hacer aquí la presentación de uno de los trabajos finales de este curso de diseño, ejecución y evaluación de proyectos como modalidad en la investigación educativa. Tenemos la introducción aquí. Pues la introducción, más que todo, trata es de mirar cuáles son esos momentos eh, relevantes en los cuales pues se está basando este trabajo. Entonces coloca aquí algo muy importante que es que se coloca teniendo en cuenta las necesidades para así en el cronograma de actividades proyectar los aspectos relevantes, ¿sí? Estos son como los pasos para realizar una evaluación diagnóstica que nos permita a nosotros encontrar cuáles son las debilidades y así empezar a producir una planeación estratégica y mirar cuáles son las etapas que podemos realizar, ¿cierto? E igualmente, pues en este trabajo también miramos el apoyo, ¿cierto? Que se puede prestar. Nosotros somos docentes de instituciones educativas, entonces miramos a ver cómo se puede aportar desde este curso a la organización y a los proyectos educativos que tiene la institución educativa. Entonces, vamos a empezar con la propuesta para la elaboración de una evaluación de necesidades y cronograma de proyectos. Entonces, aquí, por lo general, primero tenemos uno de los primeros puntos, que son los pasos para la elaboración de una evaluación de necesidades, ¿cierto? En esta evaluación de necesidades, pues miramos de que hay unos elementos que son supremamente importantes. Por ejemplo, el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico, pues se utiliza lo que es la aplicación de la matriz FODA. Recordemos que esta matriz permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en las que se encuentra la institución. Tenemos detección o evaluación de necesidades. Entonces aquí pues son antes de trabajar vemos que es estimular cuáles son los criterios, ¿cierto? Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para poder formular las necesidades. Tenemos las etapas del proceso de planeación, tenemos el énfasis que es en el diagnóstico, que viene lo que es la planeación educativa, que aquí se trabajan los parámetros de acción y todos esos parámetros de acción pues se estipula en el cronograma de actividades, que en este caso pues se ha utilizado un diagrama de Gantt donde está pues todo el proceso que se va a realizar. Dentro de este proceso de planeación educativa, ¿cierto? Tenemos que se va a tener tres elementos importantes, como es el proyecto, ¿cierto? El proyecto curricular institucional, el proyecto educativo institucional y los proyectos transversales. Estos tres proyectos que están acá es donde se giran más que todo todos los ajustes y todos los mecanismos de participación para poder organizar el currículo y los proyectos transversales, igual el PEI de la institución que es la carta de navegación. Tenemos unas etapas del proceso de planeación educativa. Entonces, primero tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Se hace el diagnóstico, se detecta cuáles son las debilidades, se analiza toda esa situación, se analiza, se hace un análisis, miramos a ver qué datos tenemos y cuáles son los elementos que nos dan ese diagnóstico, porque para ahí partir del planteamiento del problema, planteamiento del proyecto, o sea, viene todo lo que es la planeación después de ese análisis. El otro sería la implementación, vamos a tratar de organizarlo y hacer los ajustes pertinentes, y lo otro sería la evaluación, donde se hace una evaluación de todo ese proceso que nosotros hemos organizado para mirar si se ha dado cumplido, ¿cierto? Las fechas que se han estipulado. Tenemos una detección de evaluaciones de necesidades.
tenemos los tipos, ¿cierto? Se plantea la detección de las necesidades que vamos a ejecutar, fuente y naturaleza de datos. Aquí tenemos que por lo menos se determina la fuente de los datos de la evaluación de necesidades y la naturaleza de los datos que vamos a recoger. Entonces vamos a mirar hacia dónde queremos llegar para mirar a ver qué es lo que nos aporta. Y los criterios para formular las necesidades: se definen criterios y se seleccionan las prioridades de este. Entonces, tenemos el centro de todo, es el diagnóstico, ¿cierto? Ese es donde partimos nosotros para poder organizar lo que es la planeación. Se hace mediante la matriz FODA, ¿cierto? En la matriz FODA se sacan los puntos más importantes. Aquí miramos las debilidades, que son las carencias de qué es lo que pasa en la institución, por qué estamos mal en esto y en esto. Entonces aquí nos permite encontrar cuáles son las debilidades. Miramos lo que son las oportunidades, cómo podemos, si solucionamos esta situación, qué oportunidades tenemos de crecer como institución, de crecer como una entidad educativa de calidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las amenazas, los factores de riesgo? Esas son las amenazas que realmente hay que organizarlo de forma urgente, porque pues puede traer consecuencias muy graves para la institución educativa. Y la fortaleza, que son los aspectos destacados en que estamos bien para seguir trabajándolo de esa manera y seguir fortaleciéndolo. Aquí pues se da como una especie de ejemplo de cómo vamos a dividir los 12 meses del año, ¿cierto? Para poder llegar al cumplimiento total de todo ese proceso de planeación de proyectos educativos. Entonces aquí se ha estipulado, por ejemplo, varias situaciones: análisis de la situación educativa, planteamiento del problema o necesidad, alternativa de solución propuesta, aplicación de matriz FODA, justificación del proyecto, planteamiento de objetivos generales y específicos, definición de propuestas de solución, elaboración de cronograma de actividades, elaboración de presupuesto, diseño y validación de instrumentos de recolección de datos, análisis de estrategias de recolección de datos y análisis, evaluación a través de rúbricas, entrega de resultados final. Y aquí pues se ha tratado de mirar a ver cuáles son los espacios que se van a sacar. Hay que tener en cuenta que es una institución educativa. Hay ciertos espacios ya definidos durante el año que son donde se puede reunir los docentes y demás comunidades educativas para poder empezar a trabajarlo, ¿cierto? Entonces aquí se estipula, estos son, el análisis se hace en el primer mes y así sucesivamente hasta llegar a la entrega de resultados y balances. Como conclusión, pues tenemos varias. Por ejemplo, tenemos que el cronograma de actividades es una herramienta fundamental para organizar con tiempo las necesidades y la planeación del proyecto educativo durante un tiempo propuesto, y ese a su vez permite ir evaluando el proceso realizado en los avances. La detección de necesidades es la base para fundamentar el proyecto educativo, pues a partir de este diagnóstico se construye el proyecto educativo institucional. Aquí es donde la matriz FODA interviene para establecer en ella las prioridades a realizar. Para finalizar, pues quiero dar un agradecimiento a este curso y a nuestro tutor, porque realmente hay elementos que son supremamente importantes, aunque uno como maestro debe conocer, ¿cierto? Pero entonces aquí permite refrescar cuáles son los elementos más importantes para poder llegar a organizar un proyecto educativo y cuáles serían los pasos que se van a realizar. Aquí tenemos las referencias, ¿cierto? Las dos referencias que hemos nosotros utilizado para hacer todo este trabajo. Agradeciéndole y que tenga muy buena noche.